Hola, ¿cómo están? Esto es un nuevo video para el canal, es un nuevo video para Es lo que hay. El tema surge, no, ninguna apología, pero dentro de las discusiones políticas que ocurren en este país y cuando empiezan a atacar los regímenes totalitarios y empiezan a hablar, una de las frases que surge eran que, como el partido nazi era Partido Nacional Socialista, algunos creen que los nazis eran socialistas y otros que no. ¿Fueron los nazis socialistas? No. De una manera significativa no lo fueron y quizás un poquito, pero no lo fueron hasta 1934. Pero, ¿qué pasó? Que, bueno, en 1919 un sujeto de Múnich formó un partido, que mi alemán no es muy bueno, y estos partidos eran un nuevo fenómeno en Alemania, que iban cambiando de nombres de otros partidos que apuntaban quizás a la protección o la unión de sindicatos y ese tipo de cosas. Entonces, es posible que los nazis quizás tuvieran un partido regional, tratando de buscar reconocimiento en Bavaria, fuera de. Y esto no sucedió hasta que aparece Hitler. Hitler se unió al partido, lo modificó y también él tuvo el control total de los nazis como un grupo paramilitar. Y para decir que Hitler entendía los valores del lenguaje, es necesario decir que tenía un gran entendimiento del lenguaje. La propaganda cumplió un rol significante en su camino hacia el poder, los discursos clásicos, porque al final él, digamos, era como apoyado también por un por otro partido que se llama el Partido Socialista de los Trabajadores Alemanes, pero esto está enfocado en adquirir poder si el costo de este poder era el racismo, el ser antisemita, y con eso complementaban, esa era la agenda. Lo que quiero decir es que hubo una serie de partidos que fueron cambiando nombres y que tuvieron poca, poca representación o poca importancia hasta que llega Hitler. Hitler tenía un conocimiento, tenía el don de la palabra, como salía en una publicidad hace tiempo. Él sabía manejar a las masas y su propaganda se enfocaba en eso. Entonces, siguiendo los años, Strasser también estuvo con Hitler tratando de, bueno, quizás apoyando también el racismo nacionalista y la retórica socialista que apareció en las clases medias. Hay que tener en cuenta también que perdieron la guerra. Entonces, finalmente, en los años 20, con la economía alemana cayendo por la pérdida, Hitler surge como una figura que va a ayudar a los industriales que están medio, no estaban muy bien, y también quitar un poco y aumentar las prácticas antisociales, antisocialistas. Entonces, Strasser fue reconocido que los nazis no eran ni un partido de socialistas ni un partido de trabajadores, sino que más bien en 1930 él rompió con todo lo que tenía que ver con anticapitalismo, y después él y varios más siguieron el camino del ala derechista del Partido Socialista, del Partido Nazi. Pero no por digamos por la ideología en sí. Yo lo que quiero dejar claro, que nunca se ha entendido, es que hubo el partido nazi surge de partidos que tienen que ver con los trabajadores y los derechos de los trabajadores. Pero esto
Strasser, un jerarca nazi, empezó a darse cuenta que lo que buscaba el partido nazi al llamar social Partido Nacional Socialista era que lo nacional tenía que ver con el racismo y lo socialista apelaba a la clase media, por eso se decía socialista, pero era un procapitalista inmediatamente. Lo que pasa fue que fueron usando distintos nombres y distintos significados para llegar a personas que efectivamente no estaban bien económicamente por todo el desastre que venía en Alemania, porque y por el tema de la guerra. Después, en 1933 aparece Hitler y ahí donde se expande el asunto nazi, pero eso ya es mucho. Claro, entonces al final Hitler se alió con los líderes de los partidos alemanes conservadores y nacionalistas. Y como les explicaba, en 1933 el presidente Paul von Hindenburg lo nombra a él canciller. Hitler y su tercer Reich ya había nacido. ¿Qué son los Reich? ¿Por qué tercer Reich? ¿Por qué? ¿Por qué el tercer Reich? La designación de tercer Reich es una designación nazi para el régimen en Alemania desde 1933 hasta mayo de 1945, que es la Segunda Guerra Mundial. Y se presume que el Tercer Reich era el sucesor del Imperio Romano medieval, que fue del 800 a 1800, que es el primer Reich. Y el segundo Reich es el Imperio Alemán, de 1800 a 1918. Entonces, a ver, ¿cómo les explico? Reich son divisiones históricas dentro del tiempo o de la creación del Estado o del Imperio o como se haya llamado. Entonces, Tercer Reich, el primero tiene que ver con el Imperio Romano y todo lo que ellos lograron. Después, después tiene que ver con el Imperio Alemán. Cuando empezó el imperialismo y todos tuvieron sus provincias y ese tipo de cosas, y el Tercer Reich surgía con ¿cómo se llama este sujeto? Con Hitler desde el 33. ¿Qué significado tiene? Eso es lo que no, no podemos saber. Pero después voy a hacer un video acerca de eso. Y como les comentaba, entonces, cuando es nombrado canciller, cuando Paul von Hindenburg nombra como canciller a Hitler en 1933, es ahí donde surge el Tercer Reich. Ahí surge. Y fue completa y absolutamente fascista. Entre 2 meses Hitler adquirió un completo poder dictatorial a través de una especie de documento histórico. Bueno, un documento histórico, pero un documento histórico en el sentido que mediante un documento él pudo llenar sus atribuciones. Entonces, en 1933 los comunistas, socialistas, demócratas y judíos fueron expulsados al ostracismo de la sociedad civil alemana. Y todos los sindicatos también fueron considerados fuera de la ley. Tiene un nombre eso. Fueron proscritos. Y después Hitler empezó a banear y a prohibir todos los partidos políticos y todos los partidos políticos que fueran donde sus miembros hubiesen sido del Partido Comunista o del Partido Social Demócrata, y los arrestó en un campo de concentración. Hay preguntas acerca del carácter político de los nazis, de la revolución nazi. Y más encima Hitler ordenó matar a Gregor Strasser, que fue el que empezó con todo esto. Y en un acto, durante la famosa noche de los cuchillos gigantes, ahí lo mandó matar. Y también querían matarlo a él. Entonces no hay ninguna pista de socialismo
en el partido nazi era el nombre. Finalmente, lo que les quiero contar es que lo que ocurrió, muy largo, pero lo que ocurrió al final es que empezó con había una serie de nombres que se enfocaban en los, ¿cómo se llaman estos? Los gremios, los sindicatos. Y después empezaron con los nombres a apuntar a la clase media y después ya cuando parte el Tercer Reich, él elimina, porque su régimen totalitario siempre fue nacionalista en el sentido de ser racista. Y ahí él proscribió a todos los partidos, como les comenté. Espero que haya quedado un poco claro este video. Ya son muchos minutos. Espero que estén bien. La idea es que el partido nazi nunca fue socialista. Nacionalsocialista fue un nombre casi, podríamos decir, de fantasía, para captar adeptos. Y surgió en un momento muy importante porque justo la economía estaba mala. Entonces, cuando la economía está mal y el país está mal, surgen los populismos y surgen los regímenes totalitarios. ¿No les suena familiar? Entonces empiezan a prometer y empiezan a formar, pero lo que buscaba Hitler más que el poder político, él buscaba el poder absoluto. De ahí como él se autodenomina el iniciador del Tercer Reich. Y eso es curioso, del 33 al 45. Porque si se fijan, los Reich eran periodos en que Alemania tuvo imperio, ya sea los romanos, ya sea propio, y ahora con esto. Y bueno, la historia de por qué los judíos ustedes ya lo saben. Así que espero que estén bien. No se olviden, si llegaste hasta acá ya sabes lo que tienes que hacer. Vamos a estar en contacto porque esto es lo que hay.